¿Qué quieres? ¿Que te quiebre yo? ¿O que te quiebre don Ricardo? Ahora sí tienes el agua hasta las narices, güey. Me tiene hasta los huevos. ¿Ahora qué? ¿Qué de qué, cabrón? Pues ya se enteró que andas con la Regina. Yo le negué todo, güey. Me hice bien pero pues me mandó a sacarte del business. Hijo de su puta madre. Pues ya valió madre. Ni modo, Chema. A mí se me hace que a don Ricardo se lo van a enfriar. Y nos lo vamos a enfriar tú y yo. ¿Que no? Where's the gun? Where's the gun? Bájale con la ¡Tus manos! ¡Órale, cap! Hey, ¡Vámonos! hey. ¡Abajo! ¡Órale, manos arriba! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Vámonos! ¡Fíjate! Revisen qué traen. Revisen la camioneta. Check him up. Madre. Muy valientitos, ¿no? Hijos de la ching... Traen mota. Espósenlos a los cap... Y vamos a aprovechar para hablarle a los de la DEA, para que vean los cap... que sí estamos haciendo nuestro trabajo. Tú y yo tenemos las armas, cabrón. Y tenemos los huevos. Estamos listos, Chema. No mames. Podemos medirnos ante lo que se nos venga, cabrón. Es más, güey. Déjamelo a mí, cabrón. Déjamelo nada más para darme el gusto porque siempre me hizo de menos ese hijo de su puta madre. Rojo. Para crecer en este negocio se necesita mucho más que huevos y armas, cabrón. Según yo, para a alguien, cabrón, se necesita plomo y no más. Carnal, lo primero es la inteligencia. Imagínate, se nos va a venir el mundo encima si nos quebramos a don Ricardo, güey. Te lo pensaste, ¿no, cabrón? Ese es mi carnal. No me lo voy a pensar, güey. Yo sí quisiera llenarle el pecho de plomo, güey, pero... pues le debo muchas. Le echó la mano a mi jefa. Le echó la mano a mí, güey. Pues en ese caso, cabrón, pues yo no le debo nada. Yo feliz me lo quiebro, cabrón. Y sin miedo. Esto no es un asunto de miedo, cabrón. Es un asunto de que no nos conviene. Tú y yo solos no podemos manejar este negocio, güey. Es que vete olvidando a la Reginita, güey. El patrón no te quiere cerca de ella. Pues ahí sí no, pariente. Porque yo a la Regina la quiero bien. Y la quiero para mí solito, cabrón. De cualquier manera los van a meter al bote. Pero si me dicen quién les dio la mercancía, igual les dan menos años. ¡Órale, cap! ¡Habla! Solo sabemos que les dicen el Púas. Allá en Sasabe, el vato siempre anda en una troca azul. Muy bien. Con la ching... Guachá, partner, la DEA. Check the truck, bro. Hey, Freddy. ¿Qué está pasando por acá? ¿Cómo es que se sabe mi nombre oficial? Que yo recuerde, nunca nos han presentado. Bueno, nos presentaron en el Comandancia. Y después yo te vi en casa de los Roberts con tu esposa Vanessa, right? Let's see that. Oh, man. Yeah. This is definitely cocaine. Buen trabajo, Torres. Gracias por todo, pero de aquí en adelante, este es un caso por el DEA. Put them in the truck. Come on. Bring them in. Yo no soy como tú, vato. Yo cuando quiero y quiero en serio. Y yo a Regina la quiero bien. ¿Tú crees que se la voy a regalar al pendejo de don Ricardo? Ni madres, güey. Vamos a independizarnos, Chema. ¿A poco no es lo que quieres? Es tu momento, Chema, despierta. ¡Que no, voy a venir a regarlo ahorita. Hemos logrado mucho. No renuncio yo a la manda. Por eso, si nos quebramos a don Ricardo, pues te quedas con ella. ¿Y tú crees que me va a querer la manda? Cuando se entere que me quebré a su jefe, a su hermano, a chingada madre, lo que sea de ella. Madre. Piensa en el business, Chema. Mira, todo el mundo te conoce a ti.
Todo el mundo confía en ti, te ganaste la confianza de la vieja de Miami. Hasta de los colombianos. Oh, sí. Pues para toda la gente que mueve la merca de este lado. Pero del lado gabacho no conozco a nadie, güey. Y eso es lo primero. Necesitamos saber con quién operar de aquel lado. Con quién negociar. Si es que primero lo primero. Y después vemos qué hacemos con don Ricardo. Si es que yo no sé qué vas a hacer, güey. Mete una bolsa de hielos en los huevos. Pero aguántese. Le vas a seguir pidiendo que la deje de ver, Chema. ¿Qué vas a hacer, Rojo? ¿Sacar a Regina del Palacio de los Clark? ¿Traerla a vivir aquí? ¿Ponerla a chambear de chacha o qué? A ver, ¿quién dijo eso? Carnal, calmado. Cuando afiancemos bien el negocio, entonces sí, le voy a poner un palacio porque es una reina. ¿A poco no es una reina? Eso es lo que tú deberías saber, güey. A eso aspira, a ser una reina, güey. Mira, Rojo. Tú sabes que yo por ti me la rifo, güey. Yo la voy a pensar, güey. Y la voy a pensar bien. Yo te aviso cuando llegue el momento de independizarnos. ¿Estamos? Ok, Leslie. Nos vemos después, ¿eh? Be careful. Cuídate, hombre. Y gracias, Mabel. Well done. Fantástico tu español. Take care. Bye-bye. ¡Hey! Hey. Vamos, Leslie. ¡Te empujo! Oh my God, you're crazy, baby. ¿Qué pasa? Creo que tenemos problemas. No me pregunten por qué, pero los de la ADE están encima de mí. ¡Yo, primo! Ahí voy, mi alma, no comas ansias. Acá. Doña Blanca con centeno. Oh. Chema. ¡Muy su doña Blanca! ¡Oye! ¡Me caigo de la chica! ¡Ya me... Es que, mi hijo. Oiga, pues que eso le va llegando mañana. Dale, pues, mijo, así quedamos. Todo bien, pues, todo bien. Papa frita. ¿Sabes que vos el que nos está sapeando, hijo de puta? ¿Ah? Tú te vas a llevar a vos de paseo para la finca y te vas a quedar calladito, hijo de puta. No te voy pelando aquí mismo, ¿viste? Camina, abrí, pues. ¿Todo bien? Subite, hijo de puta. Te quemo, man. Nana, ¿estás enojada conmigo? Sí me entiendes, ¿verdad? Yo no me enojo por tarugadas, Amanda. Mira, Nana, todo lo que te dije del Chema, pues es verdad. Pero yo no tenía por qué desquitarme contigo. ¿Me das un abrazo? Sí. Buenas, buenas. Hola, Elvi. Hija, Yo. ¿a poco vas a salir? Pues sí, todavía faltan unas cosas de la boda que comprar. Muy bien, te va a quedar bien bonita, vas a ver. Yo compré fuegos artificiales y unas sorpresitas ahí, y mucho chico, para que haya para todos. Voy a mandar al Chema por eso. ¿Has visto a Blanca? Salió, patrón. Gusto. Entonces, ¿sí me perdonas? Pues, ¿tú qué crees? Que sí.
Amanda, necesito hablar contigo. Gracias, Elvira. ¿Cómo no, señora? Con permiso. ¿Qué pasó, Amanda? Amanda, necesito saber dónde está el Chema. ¿Dónde está? Me acaba de ver bajando del carro de un hombre. Por favor, necesito saber dónde vive. A ver. ¿Qué hombre? ¿Y tú cómo quieres que sepa yo dónde está el Chema? Amanda, por favor, pues porque esto es algo muy serio. ¿Tú te imaginas qué va a pasar si Ricardo se entera? Necesito saber dónde está. Yo andaba con el jefe militar de Nogales. ¿Con Centeno? ¿Y qué hacías con él, mamá? Ya, mija. Luego te cuento. Ayúdame. Necesito saber dónde vive el Chema. Necesito hablar con él. Por favor, y habla con Elvira. No, pregúntale su dirección. A ver, mamá. Ni Elvira sabe dónde vive. Pero tú no te preocupes, que yo te lo resuelvo. No utilicemos ese túnel y dejamos descansar esa ruta. Así nadie va a sospechar de nosotros. No, pues claro, no hay que poner los huevos en la misma canasta. Oye, Ricardo, te comento que la merca ya cruzó la frontera de Guatemala. Hoy estamos a 18, ¿verdad? Si hoy estamos a 18, mañana a 19 llega la merca aquí al DF. Perfecto, y me va a dar gusto verlos. Yo voy a poner a alguien para que escolte toda esa merca aquí a Nogales. Oye, ¿pero qué pasa algo, Ricardo? ¿Hay algo que no nos estés diciendo? Aquí Guadalupe tiene razón, ¿eh? Yo no entiendo por qué tanta preocupación por los escoltas cuando nosotros nos hemos ocupado de todo esto. No quiero ser alarmista. Simplemente es precavido. El presidente Valladolid anda juntando a todos los gobernadores de acá de la frontera y presidentes municipales. Seguramente el tema va a ser el tráfico de drogas. Pues vamos a ver qué trae ese cap. Lo vemos y lo evaluamos, ¿eh? Y por cierto, les quiero recordar la fiesta de mi hermanita. Es un bodorrio con todo. Voy a echar la casa por la ventana. Acá los espero. A todos, ¿eh? Adiós. ¿Y tú dónde andabas? Fui a comprar cosas para la boda allá al centro. ¿Eres tu bacanora? ¿Y ahora? Nada. ¿Qué? No puedo tomar una copa con mi... ¿Qué eres, mijo? ¿Mi amante? ¿Mi concubino? No, tú eres mi hijastro. Ay, qué chistoso, sí. Mi hijastro. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Nada. Ande ya, deje de trabajar y tomes algo conmigo, nada. ¿Qué hubo, Rojo? ¿Qué pues? Pues ya cambié esta troca que te regalé, güey. Ya tienes feria, no seas codo. No soy codo. Pues ya la arreglé poquito, quedó bonita, mira. Además estoy guardando esa feria para el día que nos independizamos. Ah, bueno, pues. Mañana te vienes conmigo a Mexicali, güey. Órale, ahí me avisas a qué hora. Mira nomás. Chulada. Ay, mira nomás. ¿Hiciste justo lo que te pedí? Sí. Y me compré la ropa que me dijiste. ¿Te gusta? Me encanta. Eso es lo que quiero, que te vuelvas loco por mí. Bueno, pues mi alma enloquezcame. Eso. Porque tengo que hablar con él y ya. A ver, tú sabes perfectamente bien dónde vive. Tú me dijiste que vivía en el mismo edificio que el Rojo, ¿qué no? Pues sí. Ahí está. Pero ya, aliviánate. No le voy a poner el cuerno a tu primo. Relájate. Ya. Entonces... A ver, te lo voy a decir, cabrón. Pero hay de ti donde abras el hocico, ¿eh? Mi mamá tiene un amante. No. Y el Chema la vio con él.